Hola, buenas tardes a todos, queridos amigos, seguidores de Informe Radio, a donde enviaremos para emitir este programa. Hoy tenemos una entrevista, pero antes de incorporarle a este medio la entrevista que tenemos preparada, quiero hablar de esto que ven ustedes atrás mío. ¿Ven? Bueno, esto que ven detrás mío es el apedramiento figurado, lógicamente simbólico, de 3 niños a la figura de Fernando Buesa, que le ven ahí en el cartel ese que ven ahí cuando era consejero de Educación del Gobierno vasco. Fernando Buesa era un dirigente del partido en el que yo en aquel momento militaba, el Partido Socialista. Lógicamente hoy ya no me encuentro en nada, pero que digo, en nada identificado con ese partido, pero a lo que voy es a lo que voy. Y lo que voy es que el diario Egin en aquel momento, por cierto, condenado por colaboración con Banda Armada, aquel periódico, por el juez Garzón, entonces juez, Fernando Buesa era, a mi entender, un caballero, un señor, un dirigente de primera línea, y por algo le asesinaron, no porque fuera malo. Ya saben ustedes que ETA se dedicaba a matar a la gente decente, y Fernando Buesa lo era. Era un señor que se vestía por los pies y un hombre que me enorgullezco de haber sido su amigo en aquel momento. Yo me conmocioné muchísimo, me trastorné bastante emocionalmente con este asesinato de él y de su escolta. No nos olvidemos de Jorge Díez, se llamaba su escolta, era Chaña. Bueno, pues a lo que voy. Han escarcelado al asesino, Asier Carreras, me parece que se llama. Pero no solamente él. Yo lo tomo a este señor como referencia, pero podría citar a otros muchos. Luis Portero, el fiscal Luis Portero. Yo me precio de ser amigo de Daniel Portero, su hijo. Y el mismo asesino, que también está siendo escarcelado, Martín Carpena, también fue su víctima. Por cierto, que a la cárcel de Zaballa, que es un verdadero hotel, con su piscina, su gimnasio y tal, que fue construido expresamente para que se sintieran cómodos estos señores, que se están aproximando a las cárceles vascas y ahora se están pasando al tercer grado. Han pasado al tercer grado 66. Bueno, tercer grado, perdón. Han sido escarcelados. Más en concreto, tercer grado es otra cosa, es 66 etarras. En este corto recorrido de tiempo, desde que transfirieron las competencias penitenciarias al gobierno vasco. ¿Qué ganas tenía el PNV de sacar a los presos de ETA, verdad? 23 en libertad condicional. No, perdón, 41 en libertad condicional y 23 escarcelados que han cumplido ya sus penas. Escarcelado yo lo llamo, no sé si es el término jurídico adecuado, sacados de la cárcel, para entendernos mejor. Sacados de la cárcel literalmente. Ya no sé si queda alguno. Yo creo que esto no es justicia. Justicia es cuando un penado cumple su pena y cuando un penado no se arrepiente, que cumple su pena íntegra. Pues bien, ninguno de estos, que yo sepa, han pedido perdón a nadie. Y además salen en honor de multitudes, aclamados por Bildu, como héroes. Así de triste es el tema. Cuando estos niños fueron utilizados vilmente para apedrear la imagen de un señor que ni conocían, ni sabían nada de él, seguro, les habían llevado ahí para captar esta foto, estaban señalando ya el asesinato de Fernando Buesa, mi amigo. Quiero decir esto porque es el preámbulo de un programa
Y yo no he incorporado aún a mi entrevistado porque no quiero mezclar esto que digo, que quería aprovechar el vídeo de hoy, de la entrevista, para decirlo y quedarme tranquilo. Por cierto, me enorgullezco de haber estado este sábado pasado en un acto de la Guardia Civil rememorando, y ya termino con esto, si no le quito el programa a mi entrevistado de tiempo que estoy usando, estuve en un programa de homenaje, una cita en la Comandancia de la Guardia Civil de Vitoria, donde yo pronuncié unas palabras invitado por ellos y me siento orgulloso de que me hayan seleccionado para hablar de las víctimas, junto con el hijo de un general de división que asesinaron también en el mismo sitio, Salvatierra, que 3 guardias civiles que estaban dirigiendo el tráfico y que les tendieron una emboscada, y que el cabo que dirigía ese operativo de 3 motoristas de la Guardia Civil que dirigían el tráfico, porque había una carrera ciclista, quedó herido del brazo y se escondió debajo de un coche evitando que le siguieran disparando. Y cuando ya se iba al comando, pensado que le habían asesinado, gente del pueblo dijo, está vivo, y volvieron, regresó el comando y acabó de asesinarle. Estuve hablando de este tema también. Bueno, estoy hablando de víctimas, pero vamos a dar paso, y ya quito este cartel de atrás y me pongo en modo normal para entrevistarle al amigo que tenemos hoy en este programa, del que también me digno ser amigo, y le meto ya en el programa. Buenas tardes, amigo Fernando Vaquero. ¿Oyes? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, querido amigo Ernesto. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro. Se trata de el último libro, tiene más, ya he presentado en diferentes ocasiones algunos de sus libros. Tiene bastantes, pero bueno, voy a citar, por ejemplo, de ETA a EH, Bildu, biografía no autorizada del PNV, la ruta del odio, de Navarra a Nafarroa, algo relacionado con este libro tiene que ver el libro que presentamos hoy, y la otra, Conquista. El libro que presentamos hoy es Emboscada a Navarra, mitos, falsedades y otras tácticas del pambasquismo. Promete el título, y además la imagen del libro lo dice casi todo. La imagen del libro, ahí vemos las caderas de Navarra enroscadas por la serpiente de ETA. Cuéntanos un poco de este libro, que es realmente significativo, por decirlo así. Sí, pues este libro es el tercero de una trilogía que he trabajado en los últimos 5 años, dedicado al nacionalismo y su impacto en la historia y la vida de los navarros y de Navarra, del siglo XIX, XX y XXI. Inicialmente había contemplado un único volumen, pero conforme iba avanzando en su trabajo y al tener que afrontar pues, temas de lo más variados, pues para facilitar la lectura y también el propio trabajo, la metodología del mismo, pues lo dividí en 3 partes. La primera, pues lógicamente, los antecedentes del nacionalismo vasco y centrado en el Partido Nacionalista Vasco, especialmente en sus episodios más oscuros y de los que menos les gusta alardear, pues porque el PNV realmente tiene muchos muertos en su armario, muertos en sentido literal, pero sobre todo figurado a nivel mítico, histórico, diplomático, político, etcétera, ¿no? El segundo libro, lógicamente, lo centraba en ETA y la izquierda abertzale que desarrolló, y el tercero, pues ya centrado específicamente en Navarra. El título puede parecer un poquito largo, emboscada, bueno, pues emboscada a Navarra, pues está claro que eso, pues a cualquiera le viene la imagen de engaño, ardiz, y similares. Y el subtítulo, mitos, falsedades y otras tácticas del pambasquismo, pues es un intento de resumir
un poco el carácter poliédrico y multisectorial del nacionalismo vasco. ¿Por qué digo esto? Porque el nacionalismo vasco, al igual que todo nacionalismo vasco, se despliega y se nutre en una serie de elementos fundamentales. En primer lugar, unos mitos fundantes. En segundo lugar, una ideología. En tercer lugar, un conjunto de tácticas adecuadas a la estrategia, que en este caso es la edificación de una nación vasca, una vez que se destruya España. Y por último, pues los recursos humanos, materiales, etcétera, en el conjunto de esa estrategia pues despliega el nacionalismo vasco. En el nacionalismo vasco son muy importantes los mitos, y los mitos han ido evolucionando a lo largo de estos años y han ido olvidándose algunos, eclipsándose por poco convenientes e incorporándose otros. Por ejemplo, en los orígenes del nacionalismo vasco, pues Sabino Arana recurre a las luchas medievales que supuestamente Vizcaya habría mantenido con el resto de Castilla en la Edad Media, y a tal fin pues se centra en varias batallas, una de las cuales, que es la que más desarrolla, que es la batalla de Padura, pues resulta que simplemente se la inventa literalmente. La batalla de Padura nunca tuvo lugar, lo que no le impide pues desarrollarla en más de 15 páginas con un tono épico, detallista, romántico y sentimental realmente fascinante, solo que es mentira. Los mitos, las ideas que desarrolló Sabino Arana, pues sus sucesores a lo largo de las décadas siguientes, especialmente por parte de la izquierda abertzale, pues los han ido descartando por entenderlos vetustos, anticuados, poco adecuados, machistas, xenófobos. Esto está relacionado pues con la ideología que el nacionalismo vasco va asumiendo a lo largo de los años y de las décadas, porque si en sus orígenes era católico integrista, en los años 30 se adhiere a la doctrina social de la Iglesia, en los años 50 una parte en la democracia cristiana y otra parte en el marxismo-leninismo, pues hoy día confluyen básicamente en la Agenda 2030 y en la ideología woke, en la medida que suponga de construcción de todo lo que suponga la identidad española, la presencia española, memoria española en Vascongadas y Navarra. Y volviendo a los mitos, pues estos mitos que se van reelaborando, pues se van incorporando nuevos mitos, se van introduciendo nuevos hechos históricos, siempre desde la falsedad, la manipulación y la reelaboración partidista interesada, pues para dotar, digamos, de elementos intelectuales, de coartada ideológica histórica, digamos, más moderna, por decirlo de alguna manera. Entonces nos encontramos que en el caso de Navarra, pues han asumido buena parte de los lugares comunes de la historiografía navarra que le proporcionan una identidad para reelaborarlo, vampirizarlo, manipularlo y devolverlo a la sociedad navarra como unos mitos de carácter vasquista. Podemos entrar en ello pues al hablar de la batalla de Roncesvalles, de la resistencia de Maya, de la resistencia de Fuenterrabía, la incorporación de Navarra a Castilla, y tantos otros, o de la valora o del cambio de orientación, pues por ejemplo, de las tramas culturales que se desarrollan en una novela fundamental en el desarrollo del navarrismo y del nacionalismo vasco, como fue Amaya o los vascos del siglo VIII, una novela de uno de los principales escritores románticos del siglo XIX, que fue el navarro Francisco Navarro Villoslada, y cómo esas mismas tramas, esos mismos personajes se reelaboran en clave woke, pues en el film Irati de hace unos años, en el que se opta directamente por el paganismo precristiano y se combate todo lo que signifique cristianismo, catolicismo, hispanismo, etcétera. Sí. ¿En qué se diferencia este libro del otro que ya escribiste, de Navarra a Nafarroa? Sí, se diferencia en que este es un estudio de carácter sistemático. De Navarra a Nafarroa era una aproximación a partir de determinados catas de la realidad, ¿no? Pues hablábamos de cómo se había desarrollado una manifestación del 1 de mayo, o cuál era el papel que había jugado en la reconformación del espacio abertzale nacionalista en Navarra, la formación de Patxi Zabaleta Aralar, que en su momento pues, tuvo una importancia muy grande, que ha terminado reintegrándose en Sortu y la izquierda abertzale,
y que, sin embargo, pues facilitó el crecimiento del electorado nacionalista de una manera muy importante y muy visible, con un impacto muy grande en las diversas instituciones navarras. Aquí, sin embargo, es un estudio de carácter sistemático, sigue una secuencia más o menos cronológica a partir de los antecedentes culturales del nacionalismo vasco, de ahí que me sirva de la palabra constructos panvasquistas, y a partir de ahí pues voy incorporando y analizando los diversos mitos, las ideologías de que se ha servido, las diversas organizaciones, personalidades, asociaciones que pudieron actuar de prenacionalista, en qué se diferencia del navarrismo o del fuerismo o del tradicionalismo, y hasta llegar a nuestros días. Son un total de 45 capítulos en los que trato pues un montón de dimensiones del nacionalismo vasco en su impacto con la historia y con la realidad navarra. Entonces ahí pues apartados de carácter más antropológico, como pueda ser un estudio del olenchero, el carbonero que visita a los niños en la madrugada del día 25 para llevarles o carbono regalos si se han portado bien, en un intento de sustituir a Hispánica Navidad, ¿no? Y la Navidad y la fiesta de los Reyes Magos del día 6 de enero, de la Epifanía, ¿no? Hay otros de carácter mucho más histórico, otros de carácter literario, como cuando abordamos, por ejemplo, que es el Eguzquilore, que ha traído a colación y a la fama las novelas de la escritora Dolores Redondo con su trilogía del Baztán, y que pues ahora muchísima gente pues lo asimila como uno de los símbolos vasquistas más importantes con los que se identifica, que llevan en tatuajes, en pulseras, en pendientes, en las paredes en las fachadas de sus casas, y que le atribuyen un significado pagano, precristiano, más vinculado pues a una mentalidad ecofeminista, brujeril, inclusiva, cuando, sin embargo, pues los historiadores que han investigado sus orígenes se remiten pues a la Eucaristía y a la contrarreforma del siglo XVII y XVIII del catolicismo en el País Vasco. Entonces, bueno, pues trabajo pues un montón de cuestiones y de una manera bastante sistemática, con una perspectiva transversal y siempre con vistas a esa capacidad camaleónica del nacionalismo de presentar alternativa en todos los ámbitos de la vida, que es ahí un poco donde reside su fortaleza y su capacidad de atracción, al margen de, por supuesto, de otras tácticas que han desarrollado de una manera perversa a lo largo de la historia, desde el terrorismo o el pacto con los nazis o ponerse al servicio de los servicios secretos británicos de manera simultánea a esas conversaciones que tenían con los nazis en el sur de Francia en el año 41 a 44. Entonces es un trabajo de carácter mucho más sistemático, mucho más global, y modestamente creo que de los libros que he dedicado al nacionalismo vasco y Navarra, que son básicamente 4, pues yo creo que es el más potente y además el que tiene más de mí, de mi manera de entender la realidad, un poquito de mi filosofía de la historia, de mis perspectivas filosóficas, personales, mi mirada al sentido de la historia, lo que ha sido Navarra, lo que es, lo que puede llegar a ser. Hay una constelación ahí entre PNV, Bildu, Aralar incorporado al Bildu, pero que era otra cosa distinta. Recordemos que Aralar era una escisión de Herri Batasuna, porque ya dejaron de apoyar la lucha armada, ¿no? Por cierto, Pachi Zabaleta fue compañero mío de la mili y hicimos amistad en Melilla. Bueno, compañero y amigo en aquel tiempo. Aunque yo no tengo nada que ver con su ideología, por supuesto. Pero vamos, hay una constelación ahí. ¿Qué es lo que pretende? Y otra pregunta asociada a esta pregunta. ¿Está en este momento el Partido Socialista en esa constelación? ¿O qué pretende con esos apoyos mutuos que hay entre Bildu? Es decir, ¿está el Partido Socialista dispuesto a fragmentar España de la misma manera que esa constelación que está labrando para ese panvasquismo? Bueno, son dos preguntas y realmente harían falta seminarios, libros y líneas de investigación en varias universidades para aclararlo.
A ver, el tema de las constelaciones. Bueno, el nacionalismo nace pequeñito, en un ámbito casi familiar, dentro del integrismo de origen carlista de algunas familias de Vizcaya. De hecho, nació como vizcaitarra, no como nacionalista vasca, hasta varios años después. Progresivamente se incorporan gentes de Guipúzcoa y varios años después de Álava y de Navarra, también del entorno integrista, y en Vizcaya, pues a los pocos años se incorporan también varias familias de carácter, digamos, de una orientación más liberal, muy implicados en el comercio internacional, como es la familia de los navieros de la Sota, que jugarán un papel muy importante en la moderación, o si preferimos, en el posibilismo del nacionalismo, participando en las instituciones locales del País Vasco y Navarra en la época de la Restauración, en la Segunda República y hasta nuestros días, ¿no? Entonces, el nacionalismo va desarrollándose, va creciendo, muy pronto empiezan las disensiones internas y ya en los años 20 se separa el sector más radical del sector más moderado. Se constituye la Comunión Nacionalista Vasca, que es, digamos, la más autonomista, la más moderada, la más posibilista, y el sector aberri, que es el sector radical, independentista, intransigente, que vuela libre, pero en el año 31 se vuelven a unificar por entender que la instauración de la República proporcionaba nuevas oportunidades que había que aprovechar y tenían que hacerlo de una manera conjunta. Hay un pequeño sector que no lo acepta, esa unificación, ese resurgir del Partido Nacionalista Vasco con todos sus antiguos integrantes, y entonces se monta Acción Nacionalista Vasca, ANV, que llega hasta nuestros días y que de hecho sus últimos militantes ceden su sigla a Herri Batasuna en uno de tantos intentos de sortear la ilegalización que los jueces españoles fueron aplicando a diversas marcas de Herri Batasuna y que seguramente los radioyentes recordarán: Partido Comunista de las Tierras Vascas, Abertzale Sozialisteak, etcétera, etcétera, ¿no? Al término de la Guerra Civil, pues el Partido Nacionalista Vasco sobrevive en sus estructuras internacionales, pues en Argentina, en el sur de Francia, en Inglaterra, en Nueva York, en Buenos Aires, y muy pronto tiene lugar, en los primeros años 50, la creación de EKIN, que es una organización de jóvenes estudiantes que en el entorno del Partido Nacionalista Vasco entienden que hay que dar un empujón al nacionalismo, que el nacionalismo vasco ha sido derrotado en la Guerra Civil, que los viejos dirigentes ya no dan respuestas tácticas ni un impulso de resistencia frente al franquismo, en la búsqueda de nuevos escenarios, etcétera. Entonces, pues esta organización de estudiantes, EKIN, se transforma en unos años en ETA, que desarrollará una vida totalmente autónoma del PNV, aunque coincidiendo en el objetivo final de la independencia y coincidiendo en algunos objetivos tácticos. Por ejemplo, el instrumentalizar las instituciones de la democracia, el profundizar en la implantación del euskera como herramienta de construcción nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una constelación, claro, pues porque el nacionalismo vasco es una ideología que, a partir del hecho de que se sienten distintos, cuando no superiores, en sus orígenes, claro que se sentían superiores, hasta el punto de que entendían que formaban parte de una raza elegida por la divinidad y que los españoles pues eran, en fin, subhumanos, a los que atribuían todo tipo de defectos, incapaces de andar erguidos, bajos, promiscuos, proclives al socialismo, a la masonería, todas aquellas lindezas que le dedicó Sabino Arana en sus años de creación política y que sus seguidores creyeron y asimilaron durante décadas de una manera acrítica y nunca sin realizar una crítica de carácter sentida y para nada. O sea, forma parte de su historia, lo asumen, no les gusta que se les recuerde, pero tampoco les preocupa especialmente, ¿no?
Entonces, el nacionalismo tiene esa capacidad, al ser una organización de carácter totalitario, de deriva totalitaria, porque pretende afrontar toda la realidad. Es una concepción de la vida y de la muerte, de las relaciones personales, de la realidad cultural. Todo debe enfocarse a la construcción nacional, a la afirmación de lo vasco conforme su creencia. Y entonces entraríamos aquí con el concepto de religiones de sustitución, que no sé si quieres que abordemos en otro momento, lo abordamos ahora, lo que consideres. Entonces, el nacionalismo, para afrontar todas esos frentes que se van presentando progresivamente, pues genera una constelación impresionante de organizaciones de todo tipo a nivel cultural. Hace muchísimos años, como la Academia Vasca de la Lengua, la Sociedad de Estudios Vascos, etcétera, ¿no? Y la izquierda abertzale, especialmente, pues a partir de los años 60, crea múltiples frentes. O sea, ETA, desde los primeros años, pues ya crea varios frentes: frente político, frente cultural, frente obrero, frente económico. Y a partir de ahí se van sumando múltiples frentes. Juventudes, actualmente denominadas ERNAI, se han llamado Jarrai, se han llamado de muchas maneras, un sindicato, la organización infantil como fue Kimuac, editoriales como Chalaparta, una editorial navarra de Tafalla, asociaciones de implantación del euskera como AEK, en la educación permanente de adultos, asociaciones internacionalistas de solidaridad con movimientos de liberación del tercer mundo, más o menos afines según su criterio, como Saskapena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa constelación que a cualquiera pues, puede abrumar o aburrir si no te rozas con ellos o si no vives en esta tierra, ¿no? Bueno, pues tiene unos objetivos compartidos, que es creación de la nación vasca a partir de la conquista de lo cotidiano, de lo público, de lo simbólico, con avances políticos mediante la participación en las elecciones y la participación en ayuntamientos, diputaciones, gobierno autonómico y gobernabilidad del Estado con los pactos puntuales con el Partido Socialista. Y ese es el sentido de esa constelación del nacionalismo vasco. Siempre el trabajo a largo plazo y tratando de ganar voluntades y eliminar cualquier disidencia propia y sobre todo cualquier disidencia ajena. De ahí que cualquier presencia española, institucional, organizativa o política o de carácter social, pues hayan realizado todo tipo de esfuerzos hasta llegar al terrorismo para eliminar progresivamente todo tipo de presencia española, hispánica, por tanto. Es interesante, y perdona que yo introduzca aquí un elemento, es interesante observar que como descripción histórica de la realidad, anteriormente a Sabino Arana había hechos forales, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Nace la ideología sabiniana, es decir, nacionalista, y ya conciben el País Vasco como nación, pero vizcaitarra, ligada exclusivamente al territorio de Vizcaya. Álava y Guipúzcoa éramos territorios a adherir, por decirlo así. Es decir, no teníamos consideración de étnica de raza pura, desde la visión de Sabino Arana. Se amplía el concepto, llega el Estatuto Vasco del 36, donde de una manera ilegítima e ilegal se constituye la Comunidad Autónoma Vasca. Y llegamos al 78 y eso adquiere también carácter después del tránsito del periodo franquista, donde ya eso no aparece así, sino existen las tres provincias separadas, una foral y las otras castigadas, que es Álava, la foral, y con el estatuto del año 80, adquiere ya rango de comunidad autónoma. Comunidad Autónoma Vasca, dice la Constitución. Luego, con el Estatuto de Autonomía, se denomina Euskadi, Euskal Herria, o Comunidad Autónoma Vasca o País Vasco. Bueno,
Vale. O sea, 4 denominaciones en el artículo 2. No, 2 o 1, no me acuerdo, del Estatuto de Autonomía. Bueno, y ahora tienen una fijación por Navarra. ¿Por qué? Con Navarra, es decir, a Navarra es territorio a conquistar en este momento. Mejor dicho, en proceso de conquista, porque ya está casi conquistado. Es así Sí, a ver. de sorprendente, ¿no? Navarra es la coartada ideológica e histórica del nacionalismo vasco. En sus orígenes, existieron algunas personalidades, algunas entidades que iluminaron o se anticiparon en algunos términos a lo que pudo ser el nacionalismo vasco. Estoy pensando en la Asociación Euskara de Navarra, que es un grupo de intelectuales, historiadores, filólogos, especialistas en la investigación folclórica, siendo navarros y siendo la mayoría de origen liberal, fuerista o federalista, pues se centraron en la especificidad del hecho vasco-navarro, pero siempre desde una perspectiva española, sin plantearse una ruptura, sin plantearse un programa de carácter político. Entonces, estos estudios en parte fueron asumidos por el navarrismo que surge en los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, pero sobre todo por el nacionalismo vasco, que lo que hace a lo largo de los años es intentar manipularlos, vampirizarlos y llevarlos a su propio terreno para justificar su propia historia. ¿Por qué? Pues porque había que superar las resistencias de la población navarra, que mayoritariamente ha entendido y sigue entendiendo que Navarra tiene una identidad plural, propia, que viene de la Edad Media y que le diferencia del proyecto constructivista de la nación vasca que plantean los separatismos. Entonces, de ahí esa voluntad de apropiarse de múltiples mitos navarros. Por ejemplo, todos los años, Navarralde, que es un grupo de intelectuales orgánicos del nacionalismo, mayormente afines a la izquierda abertzale, pues celebran a su manera la batalla de Roncesvalles. La batalla de Roncesvalles tiene lugar en el 778, por ahí. Se sabe muy poco de la batalla de Roncesvalles. Carlomagno intenta tomar Zaragoza en su intento de constituir una marca hispánica en este lado del Pirineo, al igual que lo está constituyendo en Cataluña, como territorio estapón entre su territorio que está constituyendo, que está creando, al que está proporcionando unidad política, y los reyes y los reinos musulmanes de la península ibérica. Entonces, intenta tomar Zaragoza, sus aliados le traicionan, no entregan la plaza, se retira y en su retirada pues quema, destroza las murallas de Pamplona. Y en los altos de Roncesvalles, su retaguardia es atacada por unos contingentes de los que no se sabe casi nada. Pero es que no se sabe si fueron gascones de Aquitania, que parece ser que, según los historiadores actuales, es lo más probable porque en Aquitania los gascones se habían sublevado contra las pretensiones unitarias de Carlomagno. Seguramente se incorporaron musulmanes del Valle del Ebro. Bueno, que hubo navarros vascones de la época, es posible. En la llamada del botín, todos contra el enemigo en retirada, puede ser. Entonces, de un mito literario escrito varios siglos después en el que se recuerda la muerte de Golán, la Chanson de Golán, la muerte de los pares de Francia a mano de estos atacantes desconocidos, pues se ha convertido en un mito el nacionalismo vasco. ¿Qué es lo que afirman ahora? Si el navarrismo tradicional decía que en Roncesvalles tiene lugar una gesta en la que ya los vascones asoman de alguna manera, Pamplona está ahí, de ahí dará lugar al reino cristiano de Pamplona-Nájera, que alumbrará el reino de Navarra, que a su vez participará en las Navas de Tolosa, etc. Bueno, pues tiene una perspectiva hispánica, española, acorde al desarrollo de la civilización occidental en Europa. Sin embargo, los nacionalistas vascos, ¿qué es lo que dicen? No, en Roncesvalles se manifestó el pueblo vascón como tal y es el inicio del desarrollo de la soberanía navarra.
Y la soberanía navarra que dio lugar al reino de Navarra es la unidad política que llegó a agrupar en su momento a todos los vascos. Entonces, esta soberanía política que llega hasta nuestros días a través de los residuos forales, pues hay que revitalizarlo como origen de desarrollo de la futura nación vasca en el marco de la Europa de los pueblos, no de las Europas de nación, que es en lo que estamos aparentemente metidos, aunque bueno, no está tampoco muy claro. Por cierto, ¿no? Entonces, un inciso, Europa de los pueblos, que era el modelo de Hitler. Sí, porque corresponde a una perspectiva de carácter étnica, racial, étnico-cultural y no a la realidad de las naciones-estado modernas propias de la Europa del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Claro, en ese sentido, tenemos que recordar, por ejemplo, cómo se construye Europa. Bueno, pues está el nacionalismo de carácter herderiano, romántico, racista, incluso culturalista, propio de una etnia que considera que cada pueblo, cada idioma tiene derecho a un Estado y a una nación. Existe otra tradición que es la tradición, digamos, más jacobina, que ha prevalecido en Francia, en Alemania, en Italia, mucho menos en España, que entiende que no, que el Estado debe agrupar una unidad histórica al margen de que tenga uno o muchos o pocos idiomas, realidades populares, estilos de vida, comunidades históricas, etcétera, etcétera. Se crea una nación política al albur de una serie de principios y valores que bien pueden ser los propios de la Revolución Francesa o los que le han sucedido de manera más civilizada en el siglo XIX y siglo XX. Y entonces, bueno, pues el nacionalismo intenta nadar entre esas aguas, pero claro, el nacionalismo en sus orígenes está claramente influenciado por ese romanticismo herderiano, que es el mismo romanticismo herderiano que alumbró al pangermanismo, en cuyo seno nació el nacionalsocialismo alemán. De ahí que no sorprende que, por ejemplo, Sabino Arana, y lo comento en uno de mis libros, pues tiene un artículo de carácter antropológico, cultural, incluso político, sobre la esvástica. Entonces, no sobre la Uburu, no, sobre la esvástica. Entonces, ¿qué admiración podía tener por la esvástica? Bueno, le proporciona, pues sí, una interpretación solar, etcétera, pero la misma interpretación que le podrían dar los autores pangermanistas en Alemania, en Austria o en los sudetes de Checoslovaquia. El Uburu, ¿no? El Uburu. A ver, es que el PNV adoptó la esvástica rectilínea de trazos rectos como símbolo político hasta prácticamente la Guerra Civil. Después se retoma la Uburu ya con trazados curvilíneos como más propios de la creatividad, del ser vasco. Si bien tenemos que recordar que, por ejemplo, en las estelas funerarias, los lauburus únicamente aparecen a principios del siglo XX, no con anterioridad. En las estelas funerarias medievales y posteriores de las Pongadas y Navarra, ¿qué es lo que aparecen? Diversas representaciones de la cruz cristiana y elementos relativos a la profesión del fallecido. Un arado si es agricultor, un yunque, unas tenazas si es herrero, etcétera, ¿no? Pero al calor de la moda, de la cultura, de la política nacionalista, pues empiezan ya a representar la Urus en las estelas funerarias, pero a partir de los primeros años del siglo XX, no con anterioridad. Y como eso, tantas cuestiones. Sin embargo, pretenden decirnos que la Urus estaba en la noche de los tiempos. Bueno, y omiten por completo... Ese es el sol celta, ¿no? Tiene paralelismos, o sea, la esvástica, el auguru, el círculo celta, efectivamente responden a una simplificación del sol. Entonces, el sol, pues en los pueblos primitivos, pues tiene una importancia muy grande porque simboliza vida. Los ciclos del sol, de la luna, impactan en la vida, en la agricultura, en el estilo, en el día a día de las comunidades, de las personas, de las familias, y se le atribuyen diversos elementos mágicos en un momento, religiosos en otro, políticos en otro. Para Sabino Arana, la esvástica representa el sol de Jesucristo.
Claro, era un integrista católico, tenía que integrar todos estos elementos en su propia síntesis. Por cierto, hablando de esto, del integrismo católico de Sabino Arana y de sus sucesores, el PNV ha derivado hacia un globalismo muy ligado a la Agenda 2030, vamos, en plena línea, con todas las ideologías correspondientes a la Agenda 2030. Es una antinomia, ¿no? Parece un giro copernicano, porque, claro, ese globalismo es un orden mundial, que no se comparece en nada con la fragmentación que ellos plantean de los pueblos separados. O sea, es un panteísmo donde las etnias y tal se pretende cruzarlas y hacer una especie de masa informe y deforme, una masa, ¿no? Nunca mejor dicho el término masa, que no tiene nada que ver con lo que nos predican que quieren para su proyecto de País Vasco. Ahí radica ciertamente una de las grandes contradicciones del discurso y de la práctica nacionalista actual. Has puesto el dedo en la llaga, pero como bien dijo no hace mucho el profesor Javier Barraicoa, gran amigo de todos nosotros, el nacionalismo catalán, si por algo se caracterizó, fue por considerarse más moderno que el resto de sus contemporáneos. De modo que corrientes ideológicas y culturales se arraigaban antes en Barcelona que en la paleta España, o que en la mesetaria Madrid, que era una panda de brutos y retrasados. Y en el País Vasco pasa algo parecido. O sea, el nacionalismo vasco, desde fuera, se le ha podido, por su apego durante varias décadas al catolicismo más tradicional, se le ha podido ver como, en fin, pues como una ideología conservadora, tribalista incluso, pero sin embargo siempre ha palpitado, siempre ha estado muy pendiente de cuáles eran los avances culturales y políticos. De ahí que el Partido Nacionalista Vasco muy pronto se adhiriera a la doctrina social de la Iglesia de los curas obreros belgas o el que desarrolló el Partido Popular Italiano antes del fascismo, o la democracia cristiana, o la teología de la liberación. Es decir, late en ellos una vena de como somos distintos y somos mejores, estamos más abiertos a las novedades culturales y políticas del momento que el resto de los españolazos, que es una panda de salvajes y mesetarios, incultos y poco desarrollados. Podríamos decir que es un chicle oportunista, un chicle que se estira para aquí o para allá, depende de lo que convenga en cada momento. Efectivamente, por eso en el libro incorporo el término tácticas, o sea, porque el nacionalismo ha sido siempre muy oportunista. O sea, en el nacionalismo vasco, el PNV, para ser legal, se define en los años, a finales del siglo XIX, se define como partido foralista, porque si se hubiera declarado partido independentista, nunca hubiera sido legalizado. Empieza a participar muy pronto en las instituciones. Acepta la Segunda República, busca la manera de hacerse hueco, primero con tradicionalistas y conservadores vascos, en búsqueda de un estatuto que al no prosperar, porque la Constitución republicana pues establecía un cauce más largo del que ellos pensaban, bueno, pues rompen esa alianza con tradicionalistas y conservadores, optan por el centro político y en el año 36 terminan votando la destitución de Niceto Alcalá Zamora y favorables al nombramiento de Azaña y a la revisión de las actas electorales que dieron el triunfo a las izquierdas después de manipular los resultados en detrimento de las derechas en los prolegómenos de la guerra civil. Llega la guerra civil y con unas cortes capiti disminuidas sin apenas representantes, arrancan un estatuto de autonomía, establecen un gobierno vasco en Vizcaya, montan el ejército Gudari, montan la Archana, montan el Servicio Vasco de Inteligencia, una agencia una hacienda propia, etcétera, etcétera. Hasta emiten pesetas del gobierno de Euskadi, que muchos tenemos en nuestras colecciones. Son derrotados y pactan con los italianos para no caer en manos de Franco, con la intermediación del Vaticano. Se establecen en el sur de Francia, mantienen varios diálogos con la Wehrmacht, incluso con la oficina política de las SS. Pero es que mientras tanto se ponían al servicio del servicio secreto inglés y norteamericano en su lucha, especialmente en América hispana, de
de los intereses del eje, etcétera, etcétera. Entonces, es una gente que no tiene pues ningún tipo de escrúpulos. O sea, la nación vasca todo lo justifica y entonces están dispuestos a pactar con unos y romper con ellos en la medida que beneficia sus intereses. Una Efectivamente, pregunta, es muy oportunista. ¿la nación vasca o esto? Es decir, el gesto que hago es del dinerito. ¿El dinero o la ideología? ¿Qué prima ahí? A ver, es que entra todo. Es decir, el nacionalismo es una comunión de intereses, de proyectos. Hay una ideología y evidentemente al calor de la ideología hay gente que quiere prosperar económicamente. Eso forma parte de cualquier corriente política de siempre. Y entonces, claro que buscan negocio y de ahí algunos casos de corrupción política que se han conocido de destacados militantes del Partido Nacionalista Vasco en las últimas décadas. Porque lo cortés no quita lo valiente. Entonces, el nacionalismo, para proporcionar una respuesta integral, pues tiene que proporcionar ideología, tiene que proporcionar ocio, folclore, idioma especialmente, mitos constituyentes, mitos cotidianos en los que desarrollar la vida. Y, por supuesto, una economía que permita vivir bien, mejor, si es necesario, pues saltándose, en fin, los límites reglamentarios del rígido Estado español, por decirlo de alguna manera, a través de una economía creativa. A ver, es que toda ideología política, y el nacionalismo vasco lo es, siempre desarrolla unas coartadas de dominio, unas coartadas de reproducción cultural, de implantación, de dirigismo, de conversión en nuevas élites. Entonces, de ahí por qué el nacionalismo vasco está en esta lucha interna tan potente entre PNV y Sortu. Pues porque Sortu dice que ya está bien de que sigan mandando los de siempre. Desde su punto de vista, el PNV quieren mandar ellos. Claro, porque en toda lucha política siempre hay una voluntad de sustitución de unas élites por otras nuevas élites. Y entonces estamos en ese proceso. La vieja élite españolista ha sido eliminada y ahora los jóvenes vástagos del nacionalismo han dicho, hemos puesto a los muertos, somos la vanguardia del pueblo que lucha por su supervivencia en la Constitución Nacional, queremos pillar poder. Claro. Forma parte de la naturaleza humana y de la naturaleza de los procesos políticos. Una pregunta ya un poco separándonos de la línea de planteamiento que estás haciendo. ¿Cuál es el trasfondo final del libro? Es decir, en realidad el enfoque que pretendes es lograr recuperar la hispanidad como concepto de cohesión de 600 millones 500 y pico millones de habitantes. Es decir, la posición antagónica a esta gente. Sí, bien, es una muy buena manera de verlo porque en el libro cuando reflexiono un poquito sobre qué ha sido Navarra, pues mi tesis, que no es mía, es de otros autores, pues básicamente es que Navarra es una expresión de república cristiana conforme al orden natural cristiano, con un origen de la Edad Media que se desarrolla por medio del instrumento de los fueros, que es un recurso jurídico que se da a la sociedad de contrapoderes, de limitación de los abusos, de derechos y deberes de los diversos sectores sociales, estamentos en su momento, clases sociales después, etcétera. Y entonces esta manera de construir la historia se ha edificado en el conjunto de la monarquía hispánica, primero de la Reconquista, después de la monarquía hispánica, una vez que Navarra se incorpora a Castilla en 1521 definitivamente, participando de pleno en la conquista, colonización y desarrollo de la América hispana, de ahí que haya muchísimos virreyes, militares, misioneros navarros que se distribuyeron por todo el continente, también por Filipinas, ¿no? Y entonces esta manera cristiana de construir la sociedad a través de los fueros, católica, universal, hispánica, pues quiere ser destruida por el nacionalismo vasco, que entiende que todo eso es pasado, que hay que destruir, que no les vale y que quieren construir algo nuevo, autodeterminarse, partir de un pasado recreado
anular, rechazar, ignorar, destruir todo lo que no les interese. Y entonces, claro, este libro, ¿qué invoca? Pues a la Navarra de la navarridad. ¿Y qué es la navarridad? Pues la navarridad no es el navarrismo. A ver, el navarrismo, pues todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues casi todo el mundo, cuando oye la palabra navarrismo, bueno, UPN, a lo mejor el PP, los navarros constitucionalistas que no quieren que Navarra se incorpore a Euskadi. Bueno, esa es la expresión moderna, contemporánea del navarrismo. El navarrismo nace en los años 20 del siglo pasado como respuesta al nacionalismo vasco, que ven que quieren incorporar a Navarra en una dinámica que no es la propia ni de su tradición, ni de su sensibilidad, ni de su cultura. Se constituye, se despliega como otras corrientes sociales, como movimiento ideológico, movimiento cultural, una mentalidad, una manera de ser navarro en el mundo, y a través de instrumentos políticos. Unión Navarra, en los años 30, en parte las expresiones autóctonas de la comunión tradicionalista, y en la actualidad, sí, Unión del Pueblo Navarro mayormente, como lo fue Alianza Foral Navarra en los años de la transición. Pero el navarrismo, que es esa forma, en definitiva, de inserción de Navarra en la nación española en el momento histórico concreto actual, se remite en parte a lo que es el concepto de navarridad. Navarridad es un concepto que es una hispanidad. Y efectivamente, el autor del término, de esa elaboración, es Javier Nagore Yarnoz, un jurista experto en derecho foral, es combatiente de la guerra civil, de ideas tradicionalistas, católico, muy activo hasta su fallecimiento hace unos pocos años. Pues él piensa que la navarridad es la manera específica navarra de insertarse en la hispanidad. ¿Por qué? Porque es un cuerpo social, es una república cristiana que participa de la misión espiritual, cultural, lingüística de la hispanidad, en la construcción del Imperio Español, pero también en los tiempos modernos, porque en definitiva tiene un capital que proponer al conjunto de la sociedad navarra y de la sociedad mundial y a la comunidad de naciones que en su momento integraron la monarquía hispánica, ¿no? A ambos lados del Atlántico. Y ese es el sentido del último del libro, que es en definitiva rescatar esa identidad hispánica de Navarra, que es lo que le ha caracterizado hasta hoy mismo, frente a los intentos rupturistas de destrucción de la historia, de la tradición, de la memoria, de la identidad cultural del pueblo navarro. Es un pueblo, pues, hispánico, originariamente católico y vocacionalmente español. Sin duda. Bueno, ya para terminar, ¿cómo se puede adquirir tu libro? Voy a ponerlo otra vez aquí para que vean la imagen. ¿Cómo se puede adquirir tu libro? Sí, principalmente a través de Amazon, pero también a través de algunas librerías en Pamplona, y hemos empezado a distribuirlo en otras librerías de Navarra y nos han empezado a pedir algunas librerías concretas, pues de Madrid, de Barcelona, pero lo más fácil es buscar el título en Amazon o entrar en la página web de la Asociación Cultural Peña Sanferminera Pompaelo, que es la entidad que da soporte a Ediciones Pompaelo, y contactar a través de la editorial y bien nos lo piden a nosotros o bien le remitimos a una librería o la manera que busquemos. Pero vamos, el libro se encuentra con facilidad. Y debo señalar también una cosa, que por primera vez en los libros de Ediciones Pompaelo, que llevamos ya 20 y tantos títulos, pues hemos sacado una tirada en una imprenta navarra. Es decir, si recurrimos a Amazon, pues hay gente que nos critica, nos dicen, es que estáis al servicio del globalismo y de... Vamos a ver, Amazon es como la fotocopiadora de tu casa. Entonces te proporciona unos recursos técnicos para producir libros, para comercializarlos, sin necesidad de grandes depósitos, de grandes ediciones, sin tener un capital importante que cualquier editorial clásica necesita para funcionar y distribuir. Entonces, nosotros hemos recurrido, pues porque somos gente modesta, gente que queremos desarrollar un proyecto cultural, editorial, y entonces Amazon nos proporcionaba esa oportunidad. Y ahora ya con este libro pues nos hemos lanzado a una tirada impresa en una de las mejores imprentas del norte de España,
de la comarca de Pamplona, Gráficas Ulzama, y por eso podemos ofrecer a nuestros lectores y amigos un producto magnífico, con muy buen papel, solapillas, en fin, una serie de características que los productos de Amazon pues no suelen tener. Fabuloso, muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Te deseo un éxito editorial en el sentido de muchas ventas de libro, porque es necesario. La acción cultural en este momento es absolutamente imprescindible. Es decir, estamos en un periplo de asalto a las mentes de la gente para convertirnos en clones, no en personas autónomas y capaces de analizar por nosotros mismos, sino con un molde que este gobierno de España intenta a toda costa implantarnos, y de ahí viene la ley de medios y cosas de estas, para que no pensemos y para que todos tengamos la misma impronta de ignorante, iba a decir yo, la misma impronta falsamente ideológica, porque iba a decir ilógica, no, pero es falsamente ideológica, por aquí ideología, ciertamente si rascas no hay nada, porque la ideología siempre es un fundamento en favor del desarrollo de las sociedades, y esto va en línea contraria al desarrollo de las sociedades. Pues muchas gracias, Fernando, y hasta la próxima. Ernesto, si tengo 2 minutos, me gustaría tratar una cuestión que me has planteado y que no he llegado a responder porque se me ha ido un poco la cabeza. Me hablabas de cómo es posible que el Partido Socialista vayan de la mano de los partidos separatistas. Yo pensaba que había la pregunta. Porque comparten la ideología woke, la Agenda 2030. El radical progresismo, es decir, el Partido Socialista ha roto amarras con la socialdemocracia, si es que alguna vez fue socialdemócrata, si es que alguna vez fue una izquierda española, cosa que es muy discutible, y entonces se ha entregado a esta ideología radical, progresista, propia de nuestro tiempo, propio de la posmodernidad, y se han encontrado que con los nacionalistas vascos hablan en buena medida el mismo lenguaje. Hay una diferencia, que los nacionalistas vascos quieren romper España. Al Partido Socialista parece que tampoco le preocupa demasiado. Entonces entienden, bueno, tenemos un tiempo, podemos hacer un camino juntos, ya se verá qué es lo que pasa en el futuro. Entonces, el nacionalismo sabe lo que quiere. El Partido Socialista se preocupa más por los nuevos derechos societarios, la implantación de la doctrina LGTB, etcétera. Y entonces, bueno, esa es la dialéctica de apoyos, de refuerzos mutuos que están desarrollando en la actualidad y que en definitiva explican ese nuevo escenario del que tú has hablado al principio de este encuentro, y que explica por qué el Partido Socialista está facilitando las excarcelaciones de presos de ETA en las prisiones vascas y en Navarra, y en la de Navarra también, porque en definitiva entienden que hay un nuevo escenario que debe regirse por nuevos principios, por nuevas tácticas, que entienden que los recursos habituales de la justicia, la magistratura, de la legislación, pues han quedado anticuados. Entonces están explorando, pues con la ignorancia de muchos y sobre todo con la falta de transparencia, la falta de información a sus militantes, a sus afiliados, a la sociedad española en general, pues están buscando nuevas vías para que ese nuevo escenario, desde unos presupuestos de equidistancia ética y moral, pues faciliten los programas respectivos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ya tenemos que terminar, porque cumplimos ya 1 hora de programa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.